Hola con todos, mucho gusto de estar en el primer Congreso Internacional de Italia, gracias a Franco Rossi. Mi nombre es Francisco Prado Saona, soy psicólogo clínico, analista junguiano y tarósofo, director de la escuela Unus Mundus de Tarosofía acá en Quito, Ecuador, Sudamérica. Bueno, mi ponencia para este congreso lleva el título de El viaje del héroe mítico. Es un tema muy importante porque tiene que ver con la vida y el sentido de la vida de los seres humanos. Lo primero que podría decir es la importancia que tiene la mitología para la psicología. Como yo soy miembro de la escuela junguiana, nosotros en nuestra escuela tomamos mucha importancia para la mitología. Entiéndase como mitología cualquier manifestación narrativa, ya esté en los mitos, en las religiones, en los cuentos de hadas, en la literatura, en las películas, porque la nueva mitología son las películas del cine, y la historia de nuestras vidas, que son como novelas, como películas también. Entonces, cuando hablamos de mitología, entiéndase toda esta amplia gama de historias que nos construyen y que psicológicamente nos dan un sentido, porque ese es el propósito de la mitología para nuestras vidas, la mitología y la psicología juntas para dar un sentido a nuestras vidas individuales. Jung es el creador de la psicología analítica, que es una de las ramas de la psicología profunda del inconsciente, en donde se toma en cuenta mucho el inconsciente colectivo y sus arquetipos. Estos arquetipos son imágenes universales, son imágenes colectivas que pretenden dar un propósito a nuestras vidas individuales. Entonces, mucho de la terapia junguiana tiene que ver con conectarnos con este reino arquetípico, con esta dimensión universal, para no sentir que estamos solos en nuestro sufrimiento, para sentir que estamos conectados con la especie humana, que ya viene durante milenios. Entonces, eso decía Jung, que otorga un sentido. Por eso usamos la mitología en la psicología profunda para ubicarnos a los individuos en un contexto más amplio, en un contexto mucho más universal, lo cual es terapéutico, resulta terapéutico, porque nos conectamos con la especie y no nos sentimos abandonados en nuestros problemas, en nuestras crisis. Entonces, ese sería el propósito de la mitología y la psicología. Ahora, ¿por qué el mito del héroe? El viaje del héroe mítico. Bueno, yo podría decir que el mito del héroe es la única historia de la que estamos compuestos los seres humanos. Joseph Campbell, el gran mitólogo, lo llama el monomito. Eso quiere decir que cuando vamos al cine, cuando leemos novelas, cuando leemos mitos, cuentos, cuando vemos el tarot, cuando vemos nuestras vidas personales, se trata siempre de una misma historia. Y esta misma historia es el monomito, el viaje del héroe, que tiene sus etapas, ya vamos a ver en el tarot, pero que básicamente podemos decir que todas las historias tienen un comienzo, tienen un héroe, un protagonista principal. Todas las historias comienzan a desplegarse y de pronto pasa algo malo, aparece el mal, la adversidad, la caída. Y entonces el sentido de la historia es que el héroe logre recuperar este tesoro, por llamarlo así, logre solucionar este problema, y para eso necesita aliados, necesita sabiduría, figuras de sabiduría, mentores, y entonces en algún momento este héroe va a poder sobrepasar y saltar el obstáculo que se le ha puesto para devolver otra vez el orden, ya sea a una ciudad, a un país, a una familia, a una persona, rescatar un tesoro y finalmente llegar a la meta propuesta. Entonces, ese es el monomito. Todas las historias y los mitos y el viaje arquetípico del tarot tienen mucho que ver con este monomito, que es el mito heroico, ¿sí? Entonces, el mito del héroe es muy conocido. Nosotros vemos la historia de Jesucristo, la historia de Don Quijote de la Mancha. No importa si es real o ficticio.
también veamos nuestra propia vida, todas las cosas que hemos tenido que enfrentar individualmente. Y veamos también la historia humana, ¿no? En la historia, veamos cómo la humanidad ha tenido que pasar por diferentes etapas en su historia para poder solucionar sus problemas y para poder tener más conciencia, porque de eso se trata el mito del héroe, que empecemos en un estado de inconsciencia y avancemos hacia un estado de mayor conciencia, ¿sí? Entonces el héroe mítico tiene que aventurarse a lo desconocido. Lo único que necesita es coraje, porque es un ser humano. Y como ser humano tiene miedo, tiene temores, tiene dudas, inseguridades, pero lo que le hace héroe es el coraje, es la valentía. Y eso necesitamos todos nosotros en el momento de enfrentar nuestros problemas, nuestras crisis. Paciencia y coraje. El coraje del guerrero, el coraje de la guerrera para poder avanzar en nuestra aventura de la vida. Entonces, también como digo, en el mito del héroe se trata de encontrar un tesoro. Y el tesoro es algo de muchísimo valor. Para cada persona será diferente, por supuesto, pero todos en la vida tenemos que rescatar algo de sumo valor. Puede ser el amor, puede ser la familia, puede ser una vocación, puede ser, qué sé yo, un sueño que tenemos, un proyecto. En cada persona será diferente, pero el tesoro es algo que tiene muchísimo valor y lo que da sentido a todo el viaje del héroe. ¿Por qué emprendemos la aventura heroica? Para poder en algún momento rescatar este objeto, esta situación de gran valor. Entonces, eso primero. También la travesía heroica es cíclica, ¿sí? No es como la historia, que es lineal, ¿no? El principio, desarrollo y fin. El ciclo mítico son ciclos, o sea, tenemos, por ejemplo, en el viaje del tarot, empezamos con el loco, terminamos con el mundo, y puede ser que otra vez del mundo pasemos al loco en otro ciclo. Entonces la vida es una espiral también, no necesariamente es lineal, y es una espiral en donde los ciclos se vuelven a repetir, no de forma idéntica, pero sí los mismos temas simbólicos regresan otra vez. Eso es importante decir, que el viaje mítico es cíclico, ¿sí? Bueno, entonces, hablando del tarot, los arcanos del tarot son arquetipos. Nosotros en la Escuela de la Tarosofía consideramos que cada arcano corresponde a algunos arquetipos. Y por lo tanto, estos arquetipos son dioses. Y eso lo vemos representado sobre todo en el tarot mítico creado por Juliet Sharman Burke y Liz Green, que son dos analistas junguianas que hicieron esta gran investigación en base al tarot, la psicología junguiana y la mitología griega. Entonces, en este hermoso tarot mítico tenemos tres disciplinas que coinciden de una forma muy armoniosa. Repito, la psicología junguiana, la mitología griega y el tarot en una sola obra, que es el tarot mítico griego. Entonces, estos arcanos son arquetipos, son dioses. En psicología junguiana, decir arquetipos o decir dioses son sinónimos. Y estos dioses, estos arquetipos nos van guiando. Cada arcano es una etapa en el camino, es una puerta iniciática que nos abre los misterios de sabiduría que tiene esa etapa. Recordemos que arcano significa secreto, misterio. Arcano, arquetipo, una imagen universal de toda la humanidad. Por ejemplo, la imagen de la madre, que vamos a encontrar en la carta de la emperatriz, se refiere a la diosa Deméter en el tarot mítico. Entonces, en el arcano de la madre, en el arquetipo materno, vamos a encontrar toda la nutrición, la protección, el cuidado, el sustento básico que nos daría la madre. Entonces, esto es una de las etapas que el ser humano enfrenta cuando nace, la confrontación con la madre, con lo materno, que nos va a dar la seguridad para todo el viaje. Por eso en el tarot, ni bien empezamos el viaje, ya empiezan a aparecer las madres. Tanto la madre terrestre, la emperatriz, como la madre espiritual, la sacerdotisa. Luego, más tarde, encontraremos a la luna como la madre cósmica, como la diosa, ¿no?
Pero esto es un ejemplo que pongo con el arquetipo de la madre para entender cómo esta vivencia con la madre nos va a dar la seguridad inicial, la confianza básica en nuestra vida, en el mundo, para lanzarnos a la aventura de la vida. Entonces, cada arcano es una etapa, una puerta, una iniciación en un misterio de la vida. En los enamorados, por ejemplo, vamos a encontrar el misterio del amor, el misterio del compromiso. Puede ser el matrimonio o puede ser cualquier tipo de compromiso, no solo con la pareja, sino con cualquier cosa que amamos. Por ejemplo, los que amamos de la psicología y el tarot tenemos un compromiso, estamos casados con el tarot, estamos comprometidos con esta misión de vida que es el tarot o la psicología o etcétera, la astrología, etcétera, etcétera. Entonces, en la carta del enamorado, los enamorados, vemos esa decisión que tiene que tomar ahí Paris, por ejemplo, frente a estas tres diosas, ¿no? Atenea, Hera y Afrodita, para comprometerse en el amor. Entonces, esto es otro gran misterio de la vida, el compromiso con las relaciones humanas, lo cual nos hace que abandonemos la adolescencia y nos aventuremos en la vida adulta. Es lo que se conoce como el rito de pubertad. Y ahora que hablo de esta carta, recuerdo que el tarot también es una serie de ritos de paso. En la antropología se habla mucho de los rituales de pasaje. Y todo el viaje del tarot, el viaje del héroe, son ritos de paso. O sea, tenemos que dejar algo y tenemos que aventurarnos en algo nuevo. Tenemos que cortar un lazo infantil, por ejemplo, un lazo de dependencias, y aventurarnos en una situación diferente. Lo que estamos viviendo ahora en el mundo con la pandemia es un ritual de pasaje, es un rito de paso. Y como toda transición, genera ansiedad, porque sabemos lo que estamos abandonando, pero no sabemos bien a qué nos estamos enfrentando. Hay la incertidumbre. Pero eso no solo es de la pandemia. En cualquier etapa de nuestra vida individual o colectiva, vamos a encontrarnos con la incertidumbre. Y en el tarot es una constante, por eso es el tarot es la rueda de la vida. Porque es una manera cíclica de ir dejando etapas anteriores, cortando etapas. Eso se ve en la muerte, en la rueda de la fortuna, en el colgado, en la torre, en el juicio, en estas cartas transicionales, en donde tenemos que desprendernos de algo, de una persona, de una relación, de un trabajo, de un país, de una situación, de una etapa de la vida, para aventurarnos a lo desconocido. Entonces, por eso digo que el viaje del héroe requiere mucho coraje, porque es enfrentarnos a lo desconocido y confiar y tener fe en que un poder superior, una fuerza superior nos puede guiar y nos puede sostener. Bueno, esto en cuanto al mito del héroe. Ahora, junguianamente, este viaje, Jung lo denominó el proceso de individuación. No es individualización, es individuación. Porque para Jung, en este proceso, la meta es llegar a ser un individuo. Por ejemplo, en el tarot, la carta del mundo representa esta meta. Aquí en la carta del mundo vemos, en el tarot mítico, el hermafrodito, que está rodeado por este ouroboros, por esta serpiente que se muerde la cola a manera de huevo cósmico. Y ahí vemos al hijo de Hermes y Afrodita, hermafrodito, un solo cuerpo con cabeza de mujer, cabeza de hombre, y los cuatro elementos ahí rodeados. Esa es la meta del proceso de individuación. Para Jung, el mundo representa el sí mismo, que es la individualidad, nuestra totalidad como individuos. Porque individuo quiere decir dos cosas. Primero es indivisible. Eso quiere decir que no nos podemos dividir, que somos un todo completo, no perfecto, que somos una totalidad lo más completa posible y que no nos separamos de nosotros mismos.
porque en nuestra psicología profunda sabemos que la patología, los trastornos psicológicos, son la disociación, son la desintegración de los elementos psíquicos. Entonces, llegar a ser un individuo es llegar a ser algo indivisible, un todo coherente, ¿no? Que mi mano izquierda esté armonizada con mi mano derecha, que mi pensamiento esté armonizado con mi corazón y mi acción. Esta coherencia, esta totalidad armónica y coherente es el mundo y es el sí mismo. Entonces, por un lado, llegar a ser un individuo es llegar a ser indivisible, y por otro, llegar a ser un individuo es llegar a ser yo mismo, individual, diferente a lo colectivo. Yo nací en una familia, pero necesito en mi viaje heroico descubrir quién soy yo. Y ahí vamos a encontrar la Carta de la Justicia, por ejemplo, ¿sí? Donde vemos a Atenea con su balanza, su espada y su búho. Y vamos a ver en Atenea, en la justicia, la capacidad de juicio propio, el descubrir una ética individual, no la moral colectiva del hierofante, no la moral colectiva del papa, de la familia, de la sociedad, de la religión, sino ya una ética individual. ¿Qué es lo que para mí es correcto? Más allá de lo que me han enseñado la sociedad y la familia, ¿qué es lo que para mí es correcto? La justicia es el encuentro con la propia verdad. Y en el ermitaño vamos a ver también lo mismo, que es el encontrarse con uno mismo, porque necesitamos alejarnos de la comunidad a veces para encontrar quiénes somos. Entonces, llegar a ser un individuo también es llegar a ser diferente, a diferenciarnos de lo colectivo. Y una vez que nos encontramos a nosotros mismos, sabemos quién somos, sabemos qué queremos de la vida, sabemos para qué nacimos, cuál es nuestra misión de vida, podemos relacionarnos de mejor manera con la sociedad, con la familia, con la pareja, con los amigos, con el otro. Porque de eso se trata la vida, encontrarse para luego relacionarse con otros. Entonces, esta es la meta del proceso de individuación, que es la misma meta del mito del héroe, encontrar el tesoro, la individualidad, y es la misma meta del tarot, que el loco pueda hacer el viaje y regresar al mundo. Y aquí es importante hablar entonces ya de lo que es el héroe solar, porque así nació el mito del héroe, ¿sí? Para los antiguos, para los primitivos, ellos creían que la Tierra era plana. Bueno, es increíble, hasta hoy alguna gente cree que la Tierra es plana, eso yo no entiendo, pero bueno, hay de todo en el mundo. Entonces, para los antiguos, creían que la Tierra era plana, entonces cuando el sol salía, ellos creían que salía del mar. En el amanecer el sol salía del mar, hacía el curso durante el día, ¿sí? Mediodía, tarde, y luego el sol se ocultaba, ¿no es cierto? Y ellos creían en su imaginación, en su fantasía, que el sol emprendía un viaje nocturno por el mar. Ese es el mito del héroe solar. Entonces tenemos el arco del día en donde el sol recorre el camino del día, el diurno, y el arco nocturno en donde el sol, en este mito, viajaba por las profundidades del océano. Entonces, tenemos aquí el viaje heroico en dos partes. Y este mito es muy importante porque se relaciona con la vida humana, ¿sí? Y se relaciona con los arcanos del tarot. Entonces, lo que vamos a hacer es separamos la carta del loco y del mundo, las ponemos juntas, ¿sí? Arriba es como que están en el reino de los arquetipos, el reino de los dioses. Muchos autores de tarot separan estas cartas, el loco y el mundo. Por ejemplo, Alejandro Jodorowsky hace eso. Para mostrarnos su viaje del arcano mayor, él pone el loco afuera y el mundo afuera como el principio y la meta, el alfa y el omega del viaje, y los arcanos restantes del 1 al 20 serían el viaje.
Entonces ponemos el loco y el mundo arriba, en este reino divino, en este reino arquetípico, que en la cábala sería esta corona, esta Keter, en el árbol de la vida de la cábala sería la corona, el primer Sefirot. Y hacemos una división de los dos arcos, el arco del día y el arco de la noche. Para el arco del día, que vamos a poner estas cartas del mago a la rueda de fortuna, vamos a hacer el arco del día con estas cartas. De la carta 1, usando la numeración de Marsella, porque el tarot mítico no tiene numeración, de la carta 1 a la carta 10. Entonces, estos arcanos, el mago, la papisa, ¿no es cierto? La emperatriz, el emperador, el sacerdote, sumo sacerdote, los enamorados, el carro, la justicia, el ermitaño y la rueda de fortuna, son las cartas necesarias que nos van a ayudar a hacer este viaje del día. Es el arco diurno, porque son cartas más luminosas, cartas que tienen que ver con la formación de un yo, de un ego, de una personalidad, de una identidad. Ahí vamos a encontrar figuras maternas, figuras paternas, los modelos ideales, los arquetipos primarios. Que si vemos las historias heroicas, siempre hay un inicio con la familia, siempre hay un inicio con la madre, con el padre. En la historia de Jesús, por ejemplo, sus primeros años él pasa con su familia, ayudando a su padre carpintero. Y bueno, dicen que estudió con los esenios también, que sería para nosotros como entrar a la universidad o algo así. Entonces ahí aparece el Papa, el hierofante, que es el maestro, el que le instruye, ¿sí? Y luego ya por ahí, por el arcano 5, 6 y 7, eso quiere decir los enamorados, y el carro descubre la misión de su vida. Y en el carro emprende, en el carro del tarot mítico es Ares, es el dios de la guerra, ¿no? Es este dios fogoso que tiene una energía impresionante, esos caballos que se ven ahí en esta carta, ¿no? Del carro, que le llevan hacia su meta, hacia su misión de vida. Entonces, en el caso de Cristo, él descubre esta misión de vida. En la carta de los enamorados viene la familia y le dice, Jesús, tú tienes una familia, ¿a dónde te vas? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y él dice, no, yo ya no tengo familia. Yo ya no tengo ni padres ni hermanos. Eso está en el Evangelio del Nuevo Testamento, de la Biblia. Mi único padre es Dios. Él lo que está diciendo es que ahora la única misión que yo tengo en la vida es justamente para lo que yo nací, mi verdad interior. Y ya los lazos familiares son relativos. No es que se deja de amar a la familia, sino que todo héroe mítico necesita hacer este rito de pubertad, que lo vamos a ver en la carta de los enamorados, en el arcano 6 para Marsella, donde está París en el tarot mítico, haciendo este concurso de belleza a ver con qué diosa se queda, cuál diosa gana. Y gana Afrodita, que es la diosa del amor y la belleza. Y gracias a eso él se une a Helena de Troya y ahí comienza toda la historia de Troya y que leemos en la Ilíada de Homero, ¿no? Entonces, este rito de pubertad es los enamorados muy importante porque ahí hacemos este corte con los lazos infantiles. El famoso cordón umbilical que hablamos nosotros, cortamos el cordón umbilical. Y en el carro emprendemos el viaje. Después del carro tenemos la carta de la justicia que digo que tiene que ver con encontrar la verdad propia, la verdad interior. Entonces, en el arcano del ermitaño vamos a encontrar esta etapa en donde tenemos que confrontarnos con nosotros mismos, alejarnos un poco de lo colectivo. Más que alejarse es diferenciarse, porque no se trata de irse a la montaña, ¿no? Ni de volverse justamente un ermitaño, de alejarse de la sociedad, de la familia. El encuentro con el ermitaño es algo simbólico, es aceptar nuestra soledad existencial y, como hizo Jesús, retirarse un poco para aclarar su misión de vida. Es el tema de la noche oscura del alma. En el tarot mítico el ermitaño es Cronos,
es el paso del tiempo. Es entender que la vida está pasando, que el tiempo está pasando, que no somos eternos y que tenemos que encontrar nuestra propia verdad. Entonces, tanto en justicia como en ermitaño, encontramos nuestra verdad interior. Y en la rueda de la fortuna, que es la última carta del arco del día, del arco diurno del viaje del héroe, qué interesante que justo el arcano 10 es el giro en la mitad del tarot, en la mitad de la vida, en la mitad del mito del héroe, es el giro que hace del arco diurno al arco nocturno. Entonces, en la rueda de fortuna cambiamos de etapa y encontramos nuestro destino, porque, por ejemplo, aquí en el tarot mítico, en la rueda de la fortuna, vamos a encontrar las 3 moiras del destino, que son estas 3 imágenes femeninas de la doncella, que sería como la juventud, de la mujer madura, que sería justamente como la madurez, y de la anciana, que sería ya la vejez. Entonces, estas 3 etapas de la vida, que son el misterio de nuestro destino, que estas moiras están tejiendo, están hilando. La última moira tiene una tijera en donde corta el hilo de la vida. Entonces, en la rueda de fortuna hacemos el cambio al arco nocturno. Entonces, este viaje nocturno del sol que decían los antiguos es una etapa mucho más profunda que la primera. Jung la equipara con la segunda mitad de la vida. Porque para Jung, en la primera mitad de la vida, digamos, del nacimiento hacia los 40 años aproximadamente, tenemos una etapa en donde hay que fortalecer un yo, encontrar una identidad, encontrar un lugar en el mundo, ¿sí? Una máscara, una persona, una adaptación social, que en la segunda mitad ya tenemos otras tareas mucho más profundas, porque una persona que bordea los 40, 50 años, ya comienza a darse cuenta que la vida no es eterna, que algún rato va a decaer, que los horizontes se van cerrando. Entonces, todo el arco de la noche tiene que ver ya con fuerzas mucho más profundas y poderosas, como por ejemplo la carta de la fuerza, donde vemos en el tarot mítico a Hércules luchando con el león de Nemea, que es ponernos en contacto ya con nuestros arquetipos, nuestros instintos mucho más profundos. Si observamos las cartas del arco nocturno, de la fuerza hacia el juicio, tenemos la fuerza, el colgado, la muerte, la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol y el juicio. Bueno, ustedes saben. Todas estas cartas nos hablan de ir ya trascendiendo un poco lo que es el ego, de ir hacia lo transpersonal, o sea, eso significa más allá del ego. Por ejemplo, en la fuerza tenemos que controlar nuestros impulsos. El ego básicamente a veces tiene que ver con impulsos. En el colgado tenemos que aprender la paciencia, tenemos que aprender a esperar, a no actuar. Puede ser la crucifixión de Cristo también, el sacrificio que tenemos que hacer. En todo viaje heroico vamos a encontrar un sacrificio. La muerte, la transformación, el viaje hacia el inframundo, ahí tenemos a Hades en la muerte. Entonces el héroe aprende a confrontarse con sus sombras. En el viaje nocturno nos sumergimos en el mundo de las sombras, de nuestras propias sombras. También hay ángeles y demonios. Ahí tenemos el ángel de la templanza, que es Iris, la diosa del arco iris, que nos ayuda en la sanación y en el equilibrio. Pero también tenemos al diablo, a Pan, el dios Pan, que básicamente no es maligno, sino que es la naturaleza. En este viaje nocturno por mar tenemos que enfrentar nuestra naturaleza salvaje, nuestra naturaleza oscura, la profundidad de nuestra alma. En la torre vamos a encontrar a Poseidón. Entonces ahí en la torre ya el ego se desmorona. No significa que tenemos que matar el ego. Lo que significa es tenemos que trascenderlo y aprender lo que es la humildad. Por eso en muchas cartas de tarot aparecen personajes cayendo de la torre hacia la tierra, como simbolizando el tocar la tierra, la realidad, la humildad.
Bueno, luego tenemos las tres luminarias, que son las figuras cósmicas del tarot, la estrella, la caja de Pandora, la luna y el sol. Entonces, en la primera mitad de la vida, en el arco diurno, hemos ido cortando lazos con nuestra familia, diferenciándonos de lo colectivo. Y aquí en este arco nocturno más bien es un regreso. En el viaje del héroe sería como un retorno hacia lo transpersonal, hacia la fuente de la cual venimos. Recordemos que el loco y el mundo están arriba. Entonces el arco diurno baja del loco y el arco nocturno sube hacia el mundo. Entonces tenemos ahí el ciclo de la vida, ¿no? Entonces aquí es un regreso a las fuentes. Estos padres cósmicos, la luna y el sol, que en el tarot mítico serían Hécate y Apolo, tienen que ver ya con conectarnos con los padres cósmicos. Ya no son los padres personales. Ahora son los padres arquetípicos, que se ve en personas ya de edad avanzada, cómo se conectan con Dios, por ejemplo, o con la diosa, ahora que está mucho en boga esto de la diosa, que son estas figuras paternales y maternales, pero ya arquetípicas, ya no son personas, ¿no? Y luego en la carta del juicio tenemos el renacimiento, donde aparece el dios Hermes, que es el mismo del mago. En el juicio tenemos el renacimiento y la conexión ya con lo espiritual. Porque lo que hace el ángel del juicio o lo que hace Hermes, el psicopompo del juicio, es conectarnos ya definitivamente con lo trascendente. Entonces aquí se da lo que Jung llamaba el eje ego-sí mismo, que es la unión, la meta de la vida es que el ego se conecte con el sí mismo, que sería la carta del mundo, como les dije, y que nos conectemos con esta, que nunca llegamos realmente al sí mismo, porque es una meta que nunca se alcanza. Pero en el viaje del héroe vamos caminando, vamos avanzando hacia allá. Y el proceso de individuación y el viaje del héroe más que nada es un viaje, es un camino. No es llegar a la meta, porque nunca llegamos. Es un ideal. La carta del mundo es un emblema, es un ideal que está ahí, que nunca alcanzamos, pero es la dirección hacia donde vamos. Entonces, en el viaje del héroe alcanzamos una vislumbre del sí mismo. ¿Qué quiere decir psicológicamente eso? Que durante nuestra vida tratamos de alcanzar la mayor totalidad posible. El viaje heroico es tratar de integrar todos estos arquetipos, estos arcanos del tarot, la mayor cantidad de arquetipos posibles. Como Jung decía, la meta de la vida no es la perfección, no es la bondad. La meta de la vida es la totalidad, la integridad, cosa que nunca se alcanza por completo, porque si es que fuera completo sería perfecto, ¿no? Pero sí una persona que termina su vida, a la edad que termine la vida, tiene que poder decir, yo he vivido lo que más he podido, y mi vida ha sido lo más completa posible que yo he podido. Como decía Jung, salgan a la vida, vivan la vida. No se trata solo de leer libros en la casa, de estudiar. La vida hay que vivirla. Y ahí están los arquetipos del tarot en el mundo, en la vida, esperándonos para ser integrados. Están afuera, pero también están adentro. Entonces, estos encuentros con los arcanos van a ser situaciones de la vida que activan estos arquetipos interiores. Y cuando estemos ya cerca de la muerte, podemos decir, hice lo que más pude. He vivido la vida lo más íntegramente posible. Por eso las personas que no han vivido la vida o que les ha faltado estas etapas, pueden sentir un vacío. Me imagino que eso es algo muy terrible. En un momento que sientes que tu vida se está acabando y sientes que no has vivido completamente o lo más completamente posible la vida, se puede sentir un vacío y ya no hay tiempo. Entonces también aquí hay un mensaje en el mito del héroe, un mensaje en el tarot, que es vivamos la vida al máximo, integrando todas estas etapas, estos arcanos del viaje. Bueno, no sé, ahora quisiera compartir un método con ustedes que hemos creado en la escuela Unus Mundus, basado en el mito del héroe.
Jodorowsky también tiene un esquema del mito del héroe en su libro La Vía del Tarot, pero nosotros lo hemos diseñado en base a la psicología junguiana y al viaje heroico. Entonces, aquí va a aparecer un diagrama en donde vamos a ver los elementos, son 8 cartas del tarot, solo arcano mayor. Vamos a ver los elementos del viaje heroico. La primera carta, esta es una línea, ¿no? La primera carta es el héroe, que es el consultante, el protagonista de la historia. ¿Sí? La ponemos acá a la izquierda. Luego sacamos una segunda carta, que es el comienzo de la aventura, la partida de la aventura. Entonces podemos comparar esas dos cartas, el héroe y la partida. ¿Cómo estoy yo y cómo empiezo mi viaje? Este esquema es muy bueno para desafíos de la vida. Este esquema es muy bueno cuando estamos empezando un proyecto difícil, una etapa difícil, algo que representa una aventura o un desafío. Estas dos primeras cartas constituyen la preparación del viaje del héroe. ¿Sí? Luego en la mitad tenemos 4 cartas que las vamos a ubicar como una cruz. ¿Sí? La carta de abajo de la cruz es el adversario, porque toda aventura tiene un adversario, un obstáculo, un monstruo que hay que confrontar. Es la carta de abajo de la cruz. La carta de arriba de la cruz es el aliado, porque toda aventura también tiene aliados, ayudantes, gente que nos apoya, ¿sí? Entonces tenemos adversario abajo, aliado arriba. Al lado izquierdo de la cruz ponemos el arma. En el héroe puede ser la espada, ¿sí? ¿Cuál es mi poder? ¿Cuál es mi defensa? ¿Cuál es mi arma? El arcano que salga ahí va a representar esta arma, este poder, esta fuerza. Y en la cruz central tenemos al lado derecho el sacrificio. Porque en toda historia tenemos que sacrificar algo. Nada es gratuito, siempre se sacrifica algo. Y el arcano que salga en esta posición nos va a decir qué elemento es el que tenemos que sacrificar en este viaje. Puede ser algo doloroso, pero necesario. Porque sacrificio viene de sacre facer, hacer sagrado. Todo sacrificio es un acto sagrado. Bueno, las dos últimas cartas del lado derecho, la 7 y la 8, tienen que ver, esta cruz central antes es la travesía del héroe. Porque el mito del héroe se divide en 3 etapas, preparación, travesía y retorno. Las 2 primeras son la preparación, la cruz de 4 cartas es la travesía, o sea, la parte más difícil del viaje. Y las 2 últimas cartas a la derecha es el retorno, o sea, una vez que hemos enfrentado los adversarios, hemos sacrificado, tenemos que rescatar el tesoro. Entonces la carta 7 representa lo más valioso que tenemos que rescatar a lo largo de este viaje, de esta aventura. Es el sentido de todo el viaje. Y la última carta, la 8, es el desenlace, es la meta. Incluso yo lo que hago cuando leo este esquema es sacar primero, abrir la carta 1, la del héroe, y luego abro la última. Las 2 primeras cartas que se abren, la primera y la última, para ver quién soy yo en relación a esta aventura y cuál es la meta del viaje. Y las 6 cartas restantes que abrimos de izquierda a derecha describen el proceso que es necesario para alcanzar esa meta. Entonces, esta última fase de las 2 últimas cartas, tesoro y meta, son el retorno. Una vez que el héroe rescata el tesoro, regresa hacia la comunidad, regresa al mundo para ayudar a otros, para compartir con otros esta maravillosa riqueza que ha logrado a lo largo de la aventura del héroe mítico. Bueno, esta sería la ponencia que tenía preparado y les agradezco mucho por su atención y repito, un placer estar presente en el primer Congreso Internacional de Italia y espero que no sea la última y que sigamos adelante con los congresos a pesar de las adversidades. Muchas gracias a todos.